Bienvenidos a este podcast, donde tu voz encuentra un eco. Descubramos respuestas a preguntas de la vida cotidiana y compartamos momentos de reflexión. Este es un espacio para poner inquietudes actuales sobre la mesa. Únete a nosotros porque juntos somos una voz. Bienvenidos a su podcast favorito. Somos una voz. Yo soy Adrián Citrea. Yo soy Eduardo Padilla. Y yo soy Eileen López. Hoy les damos la bienvenida a su tercer programa de la serie o miniserie del perdón. Ya hablamos de lo que es el perdón, ya lo pusimos en la mesa, explicamos que es un atributo y dijimos un montón de cosas teóricas. Pero en este tercer episodio, no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Vamos a ver la parte práctica. Así que escúchenos, súbanle al volumen, no se distraigan. Si vienen manejando, súbanle y por favor escuchen, porque de verdad se va a poner muy interesante la parte práctica acerca de cómo perdonar. La teoría, pero a cómo le llevamos a la práctica, ¿no? Nos quedamos con una pregunta, por así decirlo, en el episodio anterior. Y hablamos acerca de las cosas como que parecen imperdonables. Sí. Algo que de verdad digo, no, es que eso no te lo perdono, es imposible que yo perdone eso. ¿Cómo entonces nosotros podemos perdonar algo que parece imposible de perdonar? ¿Existe algún proceso ya hablando de la parte práctica para perdonar? Mira, les voy a decir algo. El perdón puede parecer la cosa más injusta. Y se los diría así. Sí. O sea, muchas cosas van a pasar en la que ni siquiera recibes una restitución de los daños, ni siquiera te pidieron disculpa. Exacto. O sea, ni siquiera lo reconocen. Ni siquiera, ¿no? perdón, me equivoqué, nada. Nada. O sea, y puede ser la cosa más injusta, sí. Pero siempre hay que entender, quién recibe el beneficio del perdón es aquel que lo otorga. Por eso es bien importante, una acción que puede aparecer imperdonable por el grado de ofensa que tiene, va a requerir de ti una decisión proporcional al daño que recibiste. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa si no perdonamos? Pues ya vimos. Vamos con toda la carga, ¿no? Y con todo el daño permanente. Sí, exacto. Si no hay sanidad. Hasta que decidimos. Exactamente. Sigue el daño. Sí, por eso entendamos, en realidad solo se perdona lo imperdonable, ya lo vimos, ¿no? Sí, ya habíamos hablado. Vimos los niveles, ¿no? Ahora, el proceso del perdón, sí lo podemos tocar, de hecho ese es el propósito de este programa, y lo vamos a llevar por 7 pasos. Okay. Ahora, es una guía que pretendemos hacerlo práctica. Sí, lo más fácil para ustedes. Lo más fácil, tenemos media hora para ir tocando un tema que igual, y si nos escucha un psicólogo puede decir, les faltó este punto, sí, no lo dudamos, ¿no? Sí. Pero vamos a trabajar en ello, ¿no? Entonces, punto 1. Pero perdón, antes de empezar con estos 7 puntos, quiero así como que hacer mucho énfasis en esto. Para un perdón grande, tengo que tomar una decisión grande. Y al hacer esa decisión grande, el beneficio que yo obtengo también va a ser grande. Liberador. Okay. Entonces, recuerden, eso sí, ahora sí que grábenselo muy bien. El que recibe el beneficio es el que perdona. Y ahora sí, vámonos con la parte práctica. Porque también fue el que recibió el daño. Exactamente. Ok. Empecemos. El primer punto, hay que saber analizar. Y saber analizar es identifica el hecho. Tienes que saber qué te hizo sentir. Uh-huh. Muchas veces tratamos de coartar, de negar el daño. Es que no pasó. Exactamente. Sí. No, debes de identificar cómo te sientes con respecto a lo que sucedió. ¿Sí? Y por favor hay que ser objetivo en tu propio análisis. Analiza si fue una acción contra ti o fue una reacción provocada. Porque muchas veces podemos navegar con la cara como de ingenuo, ¿no? Yo me porté bien, pero recibí un daño. Pero en realidad puede ser, ¿sí? Tan solo la reacción, ¿sí? Que tú provocaste. Entonces, por eso es muy importante analizar, identifica tus emociones y sentimientos. Identifica la condición que te hizo sentir, ¿sí? Entonces es reconocer que te causó un daño,
O sea, Sí. sí hay que irlo analizando. El segundo punto es... Y perdón, en el primer punto ya dijimos los episodios anteriores, no minimicemos nada, ¿verdad? Nada, O sea, nada. nada. Las cosas nada. como fueron y como sucedieron, así y así y así, nada de hacer las cosas chiquitas, no minimicemos Y a lo mejor también nada. reconocer ahí nuestras acciones, ¿no? También, porque a por veces estamos supuesto. mucho de, ay, es que me hizo esto, ¿y tú qué hiciste? Ay, bueno, eso Sí, no lo Sí, quiero ya decir. hablamos de no hacernos Ajá. las víctimas, ya Sí. lo dijimos también. Ajá. Porque ya dijimos que si eres la víctima, eres el que perdona. ¿no? Exacto, entonces, Ajá. Ok, Entonces, punto número 2. Nombrar todas las cosas que te incomodaron. analizar, nombrar. Y Ok. nombrar todas aquellas O sea, que van de la mano. identificas que no estuvieron bien de la situación. ¿Sí? El Ok. poder nombrar las cosas nos va a ayudar a entenderlas y también a poderles dar un significado. Sí, ¿Te hizo sí, claro. sentir enojado, frustrado? Ok. ¿Tienes todavía coraje, ira? Ok, entonces Sí, poner resentimiento. nombre a Es las como cosas. identificar Sí. la emoción que estás Claro, sintiendo. Ok. claro. Y entonces, muchas veces la frustración puede venir desde el simple hecho de que no has sido capaz de saber nombrar la condición en la que te sientes. O sea, Ok. por eso Sí. te puedes sentir hasta incómodo, ¿no? Ahora, recuerden, esto es objetivo y honesto desde tu propia Sí, ser. claro, desde Es nosotros como mismos. me hizo sentir. Sí. Sí, ok. Y también sería entonces nombrar el tipo de ofensa. Una Claro. humillación, una grosería, Claro, sí, un sí, golpe, lo que sea, pero ponerle Nómbralo, nombre Sí, a lo que sucedió tal cual, analizándolo bien, sin minimizar. sin minimizar. Ajá. Ok, entonces nombrar las cosas tal cual son. Tal cual son. Ok. Me hizo me ofendió, realmente hizo que me diera mucho coraje, me sentí sumamente triste por el trato que yo le había dado y la respuesta que recibí. Entonces, Sí. pues ponlo. Ponle los nombres. Exactamente. Porque Correcto. Sí. en la medida que seas capaz de poder nombrar más adecuadamente, vas a ver que también va a ser más fácil saber soltar esto. Ok. Claro, perfecto. Ujú. También hay muchas cosas que luego queremos como que llevar en secreto, sin que nadie se entere. Sí. Yo les digo, miren, hay un dicho que se dice, cuando no puedas dormir, no cuentes ovejas, mejor cuéntaselo a tu pastor, ¿no? Ah. Ok. Ok, ¿Qué muy es la bueno, parte muy- importante? Es que saber compartir. Ahora, con gente de tu confianza, comparte con esa gente lo que sucedió. O sea, primero, pues con tus autoridades, primero con tus padres, o con un familiar cercano, con un amigo, por supuesto, con tu pastor. Y Sí. si no, pues busca la ayuda profesional de un psicólogo. Pero yo creo que muchas veces por lo que no se comparte es porque dices como de o te quieres creer el que tú solito lo puedes soportar Eso es muy común. o no Uf. quieres compartirlo con los demás como para no maximizar el problema o no quieres a lo mejor dañar los corazones de alguien más contándolo. Pero el poder compartir, Aileen, el compartir el sentir con personas de confianza, nos ayuda a desahogarlo. Sería como abrir la válvula. Ok. La válvula de alivio, así. La válvula de alivio, sí, Bueno, pero Ok. entendido que entonces también el que lo reciba tiene que ser como cauteloso en esa parte, ¿no? Porque yo creo que parte de por lo que a lo mejor yo a veces no digo lo que sucede en el momento es porque digo, a lo mejor podría sentirme, no sé, miedo a la crítica, ¿no? O sea, me puedo Dilo sentir en criticada, el nombrar. me puedo sentir o incomprendida o todas Sí, esas claro. cosas y es como de a lo mejor eso me genera a mí, ¿no? Yo que ¿cómo estoy segura de que con la persona con la que lo voy a compartir lo va a ver similar a como yo lo veo o va Sí, a que va a ser la entenderlo persona como yo- adecuada y claro. correcta para Entonces esto. más bien tener como esa parte como súper clara de a quién se lo voy a decir, tener la confianza y pues Si saber, tienen ¿no? pastor, pues cuéntaselo a tu pastor. O sea, si es alguien que te va a poder ayudar en esto, Claro. pues es el pastor. Sí. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el pastor conoce a sus ovejas. Sí, porque, bueno, Sí. me queda claro un ejemplo. Muchas veces los jóvenes no acuden a sus padres por, no, es que me va a decir esto, me va a decir el otro. Entonces a veces buscan compartir con las personas inadecuadas. Sí. Y es así como que... Y dices, a lo mejor se lo cuento a mi amigo, a lo mejor se lo cuento, pero en este punto no se lo cuentes a personas que puede que no hagan nada al respecto. Es más bien Exacto, cuéntaselo que te van a dar persona una que te solución pueda peor, ayudar. hombre, por O supuesto, sea, que un pueda hacer algo al profesional. respecto. Sí, y ahorita que se habla como de compartir, a mí me genera la duda, ¿no? Porque dice que compartir con un familiar, con los padres, con personas cercanas, con el pastor,
Pero, por ejemplo, si se trata de algo como más delicado, o sea, que dices, esto ya transgrede, pero no solamente, pues, algo que me hizo sentir mal, sino que transgrede, pues, las leyes también de la tierra. Ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo lo abordamos? Recuerda, el perdón que tú otorgas, primero, no va a eximir a la otra persona de que asuma su responsabilidad. O sea, tu perdón no lo justifica. Okay. Tu perdón no lo condona. No. Sí. O sea, en realidad, tú estás entendiendo el suceso y el lugar en donde estuviste parado en ese momento y la acción que te hicieron sentir. Si es un delito, tú no puedes ser la juez que lo está perdonando. Claro, eso se tiene que llevar a la tierra. Claro, así es. Okay. No, entendamos, este perdón es porque tú asumes que eres la primera responsable del cuidado de tu persona y de tu bienestar espiritual y emocional. Justamente, y aquí es una invitación que nosotros hacemos de no te quedes callado, o sea, si estás viviendo alguna situación, no sé, como de abuso, de algo así, o sea, pues no te lo quedes para ti. Si yo me quedo callado, ¿sería como solapar a la otra persona? Podemos jugar el juego del chantaje. ¿Te acuerdas cuando vimos el cuento del pato que les conté? Así es, bueno, pues es igual, ¿no? Entonces, aquí es, o sea, saber verbalizar, saber compartirlo, que no quede en el ámbito de tu persona, sino que otros también te pueden dar un consejo. El prestar el oído para que tú puedas verbalizar es valiosísimo. Sí. Muchísimo. O sea, tener una persona que sepa escuchar cerca de ti es valiosísimo. Sí. Por eso es, el perdón es por y para la víctima. El actor del daño asume sus consecuencias, eso hay que entenderlo, eso no lo estamos liberando de nada. Entonces es si pasó algo de esto, vas ante las autoridades, pero eso también, de cualquier forma, eso también conlleva el proceso del perdón, para que tú puedas ser libre, o sea, porque al final, sí, ya, ¿no? O sea, pon tú que te hicieron algo, listo, vas, denuncias, va la persona a la cárcel, pero pues tú te quedas con eso, o sea, no es como que como ya pasó por las leyes terrenales, ya se te perdona automáticamente, o sea, tú también tienes que pasar por ese proceso. Sí. Recuerda que cuando queremos una restitución, igual y el concepto de perdón se vuelve luego medio difícil de entender, porque el perdón, a fin de cuentas, es incondicional. ¿Sí? Pero sí entiendo bien el punto que dices, Aileen. Mi perdón invalida las leyes. No. Y me viene ahorita un ejemplo muy práctico de esto. No sé, hace unos 10, 15 años, en la comunidad Amish en Estados Unidos, llegó una persona con armas largas a un colegio donde había, creo que, puras niñas. Ahí me parece que hizo varios disparos, fallecieron algunas niñas, y obviamente esta persona lo detienen, entra a la cárcel por homicidios múltiples, no sé cuántos años le habrán dado dependiendo del estado en el que sucedió, pero vino el proceso legal, el proceso terrenal de esta persona, a lo mejor y se quedó ahí por cadena perpetua, no lo recuerdo, pero la parte del perdón, las madres de estas niñas fueron a visitarlo a la cárcel para otorgarle el perdón. Entonces lo vieron cara a cara y ellas tomaron la decisión de decirles: te perdono por lo que me hiciste a mí y lo que le hiciste a mi hija. Entonces el proceso legal terrenal continuó, pero ellas, para sanar esa claro, que es algo súper dolorosísimo, no inventes, ellas fueron a otorgar el perdón. Las víctimas fueron y otorgaron el perdón a esta persona. Que no lo eximió de las no lo eximió exactamente, y ese sí fue un caso real. Así es. Sí. Sí, el cuarto punto sería reconocer y aceptar. O sea, reconocer que te hicieron daño y que te duele. El perdón no se trata de reprimir el dolor o el rencor o la ira o la frustración. No. Lo que debe producir el perdón es evitar que controlen tu actuar. Ahora bien, aceptar que te hicieron daño es el elemento fundamental para que la herida sufrida pueda sanar. Claro. Algo muy importante, aceptar que te causaron daño, lo cual implica que lo estás
condonando, no implica que lo estás Ya lo condenando, dijimos ¿sí? que Ya- no. Sí, ni, no. ni mucho menos que apruebas la situación. No, claro, No. Aceptar Ya es dijimos que no. reconocer que estás en esa situación. Que no la apruebas, ni piensas que está bien, Ok. pero es lo que es. Y Claro, no puedes eso es cambiar lo que Es tu sucedió. presente, es lo que está Tan, tan. pasando. Ok, sí. Ok. Sí, Que es- vienen en los pasos anteriores, o que ya le puso un nombre. Vamos a ponerle un ejemplo, ¿no? Ay, es una cortada. Ah, no, es una astilla. Entonces, ahí está el dolor, ahí está el daño, ya lo reconozco, ya lo nombré. Y entonces en el cuarto paso, sí, a fin de cuentas reconocerlo. lo reconozco, Sí. exactamente. Y acepto que estoy siendo lastimado. O sea, sí, Exacto, sí, sí. ya lo acepto. Ahí está el daño. Es, Ok. es muy importante. Tú te pones una venda cuando sabes... Que cuando estás lastimado. Exacto, Sí, cuando no, reconoces no, no, la pones Cuando herida. la si pones tengo la mano por bien, me la pongo accesorio. cuando me la tuerzo, Sí. por Exactamente, supuesto. ¿no? Ujú. La aceptación debe de ser genuina y honesta, porque eres tú el primero que quieres procurar Claro. sanar. Claro. Y resistirse a la realidad, esto, jóvenes, solo intensifica nuestra reacción emocional. Pelearse con la realidad solo incrementa el sufrimiento. Sí. Consideren que el excedente de malestar se produce cuando nos rehusamos a aceptar y reconocer el dolor en nuestras vidas. Si hicieron algo contra nosotros, te causó un dolor. Llámale frustración, llámale desencanto, llámale que Y estás entonces, lastimado. si me niego a aceptar esa realidad, viene todavía más dolor. Claro, La y acumulación porque de dolor. permanece en Por el supuesto. tiempo. Sí. O sea, el dolor no se alivia, se acumula, No, se no, acumula, sí, sí, y sí. como no hay express, vamos. El rehusarse a aceptar la realidad no hace que sea menos verdadera. Es como una enfermedad no tratada. No porque no te la trates, no estás enfermo. Sé que estoy simplemente- enfermo, pero pues no hago nada. Ajá. Y Sí. no va a desaparecer, o sea, no por estar conscientes. Claro. Ok. Por ejemplo, seguramente alguna vez los han traicionado. Sí. Sí. Sí, ¿no? Y el que tú te resistas a aceptar la traición no cambia la situación. No, por eso ya no te En realidad, traicionaron. sí, no, solo claro. agrega sufrimiento a la experiencia. Sí, más, échale sal a la herida, diríamos. Por eso es muy Sí. importante ok, ya lo reconoces, ya lo aceptas, sí, tiene que entrar de inmediatamente la asimilación. Ok. Okay, o sea, este es el proceso. Ahora, empezamos esta miniserie diciendo que el perdón era una decisión voluntaria y consciente. Claro. En Tu los tres conciencia ejes, te debe de llevar a la procuración de tu bienestar emocional y espiritual. Es Sí. decir, tú debes de buscar la sanidad. Propia mía, no de los Exactamente. demás mía. Primero, sí, por supuesto. Claro. Sí, es El único responsable y soy lo yo. tienes que Claro. asimilar. La herida que te causaron tiene un proceso de sanidad, por eso el perdón también le llamamos el proceso, ¿sí? Cuando uno se lastima, ¿no? Igual te lastimas un tobillo, bueno, pues vas y en ocasiones te lo inmovilizan, te ponen una férula, Claro. ¿sí? Y tienes que estar Claro. en el proceso De restauración. Sí, no es de Exactamente. la noche a la Sí, no, mañana. no es- Llevas ya. tu tiempo. Mágico. Ujú. Pero Ok. es muy importante. Es tu responsabilidad procurar tu bienestar emocional y espiritual. Por lo que para salir adelante de cualquier situación es necesario procurar encontrar la forma de resolverla y procesarla. Claro. Ahora, después de la aceptación, ya lo aceptaste. Sí. Entendiendo, no quiere decir que estás aceptando que esté bien. No. No, no, Aceptas no, el no. daño. La realidad. La realidad, Gracias, sí, gracias. claro. Sí. Aceptamos la realidad. ¿Sí? Entonces ahora sí lo empezamos a asimilar, ¿sí? Ya que reconociste la herida, ya que aceptaste que hay un dolor y un daño, Ujú. entonces tiene que venir el proceso, ¿no? Para poderla sanar. Ok. Claro. Dicen, ¿no? Que el tiempo lo cura todo. Sí, dicen, se escucha, Sí. por supuesto. Sí cura todo lo que se atiende, pero Ajá. el tiempo es tu peor enemigo en todo aquello que se descuida. Sí, que no, que está desatendido. Tanta. Porque ahí sigue el daño y creciendo y creciendo. Exactamente. Y si tomamos el ejemplo de la herida, pues si yo dejo la herida, no, hombre, se empieza Sí, hasta que Ah, a se podrir. podrir, se Ajá. gangrena y bueno, todo lo demás, ¿no? Claro. Ok. Ahora, un plan para la procuración de tu sanidad se dice que se tiene que gestionar. Un plan que no se gestiona no sirve para nada.
¿sí? Se debe de procesar, ¿no? la información y después se debe de llevar la gestión para la solución. Sí, porque ya vimos en los primeros pasos, bueno, lo chequé, lo analicé, le puse palabras, lo expresé, bla, 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 bla. Y ya, ahí me quedo. Ahora No, viene la parte la de otra, gestión. la parte interesante. Ok. Gestionar. Es reconocer que tu conciencia, el hacer una decisión consciente, Ok. te debe de llevar a la acción. Por ningún motivo te va a llevar a la pasividad. Ujú. Porque esto es algo Que estás gestionando, así, ¿sí? así que se tiene que hacer. Ningún Ok. plan funciona sin gestión, así se dice, ¿no? Es decir, la procuración de la solución es la gestión. Es Ok. la disposición de todos los recursos que le vas a invertir. A tu sanidad. Exactamente. Ujú. Ahora, la aceptación ya entendimos, estamos aceptando la realidad, Sí. De las ¿sí? cosas, sí. Y podemos entonces determinar la mejor forma para responder. De modo que la aceptación nos conduce a la procuración de la solución del problema. A buscar con todos los recursos que yo tengo cómo solucionar el problema. Ahora sí. Sí, ya no estancarte en el Ahora. error, ¿no? Sino ya en la solución. Exactamente. Algo bien interesante. Ajá. El perdón te va a desgastar. Así, Ok. se los diría. El Ok. perdón Sí. desgasta. Es que es un proceso Claro. continuo, constante. Pero ¿qué crees? Pero también Que la libera. venganza también. No, yo creo que hasta peor, ¿no? Exactamente. Hola, Ahora, eso te aquí destruye. viene. Sí, te desgasta y te Aquí destruye. viene, ¿sí? Sí. Sí, nos va a desgastar el perdón, Ok. pero tú tienes que decidir, oye, ¿me desgasto en la tragedia de la venganza Como lo dijimos. sí. o invierto, ¿sí? En mi proceso de restauración a través del perdón? Ok. Uno es un gasto y el otro es una inversión. En los dos vamos a tener que hacer muchas cosas, pero Exactamente. ¿hacia dónde? ¿Hacia lo gasto o lo invierto? Exactamente. Ok. En los dos tengo que poner recursos. Muchísimos. Muchísimos, Y pero te diría- los recursos o se gastan o se invierten. O se invierte. Ok. Sí. Y te diría... Inviértelos. Exactamente. ¿Sí? Sí. A fin de cuentas le llamaríamos el precio de la paz que estás dispuesto a pagar. Ok. Porque Sí. el perdón lo que hace es la procuración de la paz. Puede Sí, vivir parecer en paz, cruel, claro. puede parecer cruel y muchas veces, pues, no me digas eso, espérame, sí, Pues es que también es una realidad, o sea, Sí. no es tapar el sol con un dedo, o sea, es decir, sí, puede parecer cruel, pero es crucial entenderlo. Ok. El perdón no es gratuito, se los diría así, aunque todo me diga, pero me estás diciendo que es incondicional, sí, es decir, que va a haber en realidad el que lo otorga es quien está dispuesto a pagar por él. Ok. Ni el perdón es gratuito, ni mucho menos la venganza es gratuita. Ya Ah, no, dijimos no, que sí, tienen no, los no. dos un gasto. Es Dependiendo un de lo desgaste. ponga, o es un gasto Sí, inútil, o una pérdida. hay que o- usar adecuadamente esa palabra de Ok. gratuito. Si es, ok, yo no te lo estoy cobrando a ti. ¿Sí? Tú lo Exacto. vas a Claro. recibir de gracia. Sí. Ujú, ujú. Pero yo, el que lo estoy otorgando, estoy dispuesto al desgaste. Ok. es el proceso. Al proceso que sí. después se va a convertir en un beneficio para mí. Que al final es En una sanidad. recompensa, claro. Claro, Ujú. exacto. Claro, déjeme decirle que puede ser algo injusto. Y es así, por eso también está escrito, el justo pagó por los injustos. Por esto mismo el perdón puede parecer la decisión más injusta. Por eso nos promueve también a la madurez y al crecimiento. Puede parecer, Puede pero al parecer. final que vemos su recompensa Ajá. es cuando decimos valió la pena. Ujú. Claro. De modo que aceptar el daño que conlleva te lleva a aceptar su implementación a la solución. Es decir, el desgaste de tu gestión. Ok, voy a tener que hacer esto. Voy a tener que procurar esto. Ok. ¿Sí? Si tú no gestionas el plan, simple y sencillamente no produce el fruto esperado. Sí, no, ese quedó. Vamos, en una herida, ¿no? Tienes una herida y vas con el doctor, empieza la gestión. Oye, ¿me puede dar una cita? Sí, lo veo a tal hora, vas, Voy el para doctor allá. te va a decir, uy, ¿sabe qué? No, espéreme tantito, necesita ponerse esto, hacer esto, y venga dentro de una semana y regresas y empieza. Entendemos proceso, esa parte el de la proceso. gestión, Claro. ¿sí? Eso es muy importante. Creo que sí vale la pena tocar
2 versículos nada más rápido Adelante. Ok. la palabra de Dios, porque el apóstol Pedro lo dice de una manera exquisita en primera carta de Pedro 3, 17, 18. Dice, además recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si esto es lo que Dios quiere, que ser castigado por hacer el mal. Ok. Eso es lo que Cristo hizo definitivamente. Él mismo sufrió la muerte por nuestros pecados y lo hizo una vez para siempre. De modo que sufrió a causa de los pecados de otros. El justo por los injustos. Él era inocente, pero sufrió por los malos. Él pasó por todo esto. Fue ejecutado y luego vivificado para llevarnos a Dios. Porque Cristo, en su fragilidad humana, murió. Pero su espíritu siguió viviendo. ¿Sí? Por eso sí entendemos. Ahora, cuando digo el perdón no es gratis, para el que lo otorga. Sí, para el que lo da. El que lo recibe, sí, es por gracia. Sí. ¿No? Tú no tienes que dar nada a cambio, pero sí tuvo un desgaste para ti. Sí. Y en este proceso lo que podría estar haciendo la persona sería, por ejemplo, ir a terapia psicológica, pero no solo a eso, ¿no? O sea, también nutrir su parte espiritual y tener consejería bíblica en la iglesia. Y claro, la pastoral, o sea, Claro, sí. Los hijos de Dios tenemos acceso a muchos recursos. Oh, vaya. Mucho más recursos, por eso cosas. también nuestro desgaste de perdón puede ser diferente. Por ejemplo, Pero la oración. Orar, claro, La sí. oración, claro, ¿no? Entonces, aquí me gustaría, en el punto 6, ¿no? Vamos a hablar de cómo vamos a gestionar. Ajá. ¿Cómo lo vamos a llevar todo esto? Gestionar e Sí. implementar, ¿no? Ok. Gestionar debemos entender que es administrar la planeación hasta llegar a la solución. Sí. Con todos mis recursos los administro hasta llegar a Y eso es gestionar, ¿no? Perfecto. La implementación es decir, poner en funcionamiento el plan. Nos va a costar tiempo, voluntad, dinero, esfuerzo y recursos. Sí. Pero no pierdan de vista que todo esto lo asumes porque has reconocido y aceptado que eres tú el primer responsable de tu bienestar emocional y espiritual. Sí, de que desgaste, de que este costo del perdón, de que esta inversión que tengo que hacer va a tener un beneficio gigantesco. Exacto. Ya lo decíamos los programas pasados, ¿no? Que si estoy dispuesto, me jalaba el brazo y me decía, ¿estás dispuesto a hacerte tu daño con tal de no soltar, de romper esa cadena? Sí, muchas veces así es, ¿eh? Y así es, porque pensamos que yo al hacer una venganza obtengo el beneficio, pero no es así, No. es todo Al lo contrario, contrario. eso trae más cosas Trae negativas, más, porque al rato no exactamente. solo eres tú, si involucras a alguien más, ahora también la otra persona y eso va haciendo una bola gigante. Exactamente, como el efecto bola de nieve. Entonces, Claro. Ujú. mejor invertirlo en el perdón. Ok, muy bien. Ese sería el paso 6. Sí. Y el paso 7. Cuando nos encontramos en una posición de dolor, sin importar de qué tipo, la única forma de resolverlo y no quedarse estancado es por medio de la implementación de la solución. O sea, si quieres salir de tu dolor, tienes llévalo que- a cabo, manos a la obra. Manos a la obra. Hazlo. Gestionar es administra el plan hasta que cumpla el propósito por el cual Ok, lo hiciste. entonces gestionar y implementar, vamos a dejarlo como administrar, ver los recursos con los que cuento, lo que puedo hacer y La implementación, el llevarlo a implementar cabo. es manos a la obra. Que es como Ah, lo que claro. decíamos, ¿no? Que la oración acompañada de acción. Exactamente. Podría ser. Ajá, Claro, bien, claro, o bien, sea, bien, sí. bien, muy bien. Por eso ya lo vamos viendo, ¿no? Ok, sí es un proceso. Es un proceso. Sí. Y muchas veces nos quedamos, no, pues yo fui con el psicólogo. Sí, pero espérame tantito. Me pasa a la mitad del camino. Sí, claro, y también falta la parte, ora, lee la Biblia, acércate con tus pastores. Claro que sí, también la parte de ir al psicólogo yo no la menospreciaría para nada. Diría, no, pues también te hace falta. O sea, nútrete en todas las áreas que quedaste En todo, débil. por supuesto. Fortalece. ¿Por qué? Ujú. Porque a ti te toca gestionarlo. Porque nadie lo va a hacer por ti. Nadie, O sea, claro. nadie, eso es Sí. un punto excelente. Nadie va a venir y Y de ahí hacerlo. llegamos por al ti. punto Al punto 7. 7. Asumir. Es tomar la obligación. Asumir. Ajá. Cuando la injusticia de la falta cometida es tan abrumadora que se vuelve intolerable el dolor y la realidad parece muy pesada para cargarla, Ajá. como dice Jesús, toma tu cruz y sígueme. O sea, cuando las cosas parecen así Entonces, que imperdonables, toma Los la actos cruz, sí, de ok. reconocimiento, aceptación, ¿sí? Implicación, se convierten en un acto radical, al que llamamos misericordia.
Sí. Ya lo dijimos los Sí. episodios anteriores. Sí, ¿no? Sí. Que el nivel máximo era la misericordia. La misericordia. Ya Sí. lo habíamos hablado eso. Algo muy importante por entender es que muchas de las acciones que se cometen contra uno pueden estar en conflicto con los principios y valores que la persona tiene como base de su comportamiento. Ujú, Y es hasta obvio que así sea, porque si no se traspasó nada, pues en realidad no hay ofensa. Ya lo dijimos también, Sí. los niveles, eso se explicó en el pasado, claro. Por eso, la vida debemos entenderla que está tan llena de variables, elementos que influyen, Claro. y realmente entender, no crean que es justa. Por eso hay que saber asumir tu decisión de... Asumir, ok. Asumir es tomar la responsabilidad. ¿no? Apropiármelo. Recuerden, el perdón no va a cambiar la situación ni va a cambiar el pasado. Ya lo dijimos. Lo que hace es superar la condición desfavorable del pasado y habilitarte para Sí. seguir adelante. Es sanar esa herida. La herida se queda en nosotros, Ajá. pero ya no duele, ya no hay dolor. Claro. Y ya, sí, Es pasar ese bache, te salir de ese limita, bache. Ni te limita. Ni te claro. limita, ¿no? O sea, una fractura de tobillo, pues, ok, no puedes caminar Claro. hasta que te Viene el proceso de Exactamente. restauración. Ok. El perdón, ¿se acuerdan que vimos que es el don supremo? Sí. Sí. Y también es El un regalo acto poderoso máximo. en el que Dios recibe toda la gloria. Por eso es muy importante, es un atributo que también se nos transfiere. ¿Para qué? Para que no seamos nosotros los que reciben la gloria, sino nuestro Dios. A fin de cuentas, te lo diría así, todos los recursos que tú estés usando para la gestión del perdón son recursos que Dios mismo te otorgó para que puedas hacerlo. Claro, son Ujú. recursos del reino. Claro. Sí. Sí. Por supuesto. Siempre me preguntan, pastor, ¿qué debemos de entender por asumir? Miren, el perdón te libró de la tragedia de la venganza. Y Sí. por supuesto del costo impagable que conlleva la venganza. Siendo así, tú decides desgastarte en la venganza o en regenerarte con el perdón. Claro. Asumir es tomar la obligación, verlo así. ¿Qué prefieres, gastar en la venganza o invertir en el perdón? Ya lo dijimos. Tan, tan. Sí. O gastas o inviertes. Así. Sí. Hay cosas que seguramente cada uno de nosotros tiene su caja negra de cosas imperdonables o que todavía faltan sin perdón. el baúl que... Sí, sí. y que pueden estar ahí durante mucho tiempo, tan solo acumulando podredumbre en ella. Pero hoy creo que han aprendido que perdonar es decidir vivir en paz con Dios, contigo mismo y con los demás. Sí, entonces si alguien tiene algo así en su caja negra, pues sáquenlo, o sea, hoy es la invitación Ténganlo. de sácalo. Los invitamos Sí. a sacarlo, a limpiar esa y caja. lleva a cabo de los procesos Sí, claro. para perdonar. No se resistan a perdonar Sí. porque lo que se resiste, persiste. A ver, otra vez, repítanos. No se resistan a perdonar porque lo que se resiste, persiste. Entonces, si me estoy resistiendo a no perdonar y no perdono y no perdono, ahí sigue, Eso va y a ahí seguir sigue, y ahí ahí, sigue, y y ahí va a sigue, seguir y ahí causando sigue. daño y... Pero lo que se acepta, se supera. Wow, Ok. está Ajá. perfecto, sí. Durante el proceso del perdón es importante tener siempre en cuenta que el perdón es por y para ti. Para beneficio nuestro. La comprensión Claro. del contexto y de la empatía con la persona y sus circunstancias siguen siendo herramientas que se utilizan para implementar el perdón. Claro. Tú lo decías en el programa pasado, ¿no? Para mí la empatía es un elemento bien importante. Súper Claro, es una herramienta muy valiosa, Sí. ¿sí? Y como herramienta también tenemos que aprender a utilizarla. Es conveniente recordar que el perdón no significa necesariamente reconciliarse con la persona Ya habíamos que hablado de te esto, sí. dañó, tampoco No, significa condonar, ni aceptar, ni justificar Claro. lo Ni que decir se que hizo. estuvo bien y aceptar. Lo que el hecho. buscas al Claro. otorgar el perdón es la paz y el entendimiento de que se deriva de asumir, ¿sí? Se lo diría así, no hagas las ofensas tan personales. Ok. Pásalo rápido. Déjalo ir. Tan, tan. Ujú. La vida está llena de variables e influencias que afectan y alteran el comportamiento de las personas y muchas veces también su actuar. No tiene nada que ver contigo ni con nada que hiciste. Ok. Tenemos que entender que las conductas de las personas
están altamente influenciadas también por sus condiciones, por sus instintos, y son muchas veces inconscientes para ellas mismas. Sí, claro, su forma de ser así son ellos. Claro. Y muchas veces lo hiciste sin la conciencia. Sí, sin querer hacerlo, sin querer lastimar, claro. También existen la maldad y la perversidad, por supuesto. Pero muchas veces las situaciones que una persona vivió en su infancia va también a condicionar su conducta en su juventud. ¿Sí? Experiencias dolorosas diría con la su familia. Infancia es vida, sí. Sí. Experiencias dolorosas con su familia también pueden influir grandemente en su cosmovisión, es decir, en su manera de ver e interpretar el mundo. Por supuesto. Por eso, creo que con estos 7 pasos, no creo que valga la pena abordar más. Creo que un psicólogo nos podría decir, creo que faltó este punto. Sí, no lo dudo, pero si ven 7 pasos, ¿no? Y va desde poder aceptar, de nombrar, hasta asumir. Y en medio vas pasando por, pues gestiónalo. Gestiona, implementa. ¿Sí? Sí. Claro. Lo que queda hoy de lo que pasó ayer, tan solo es la memoria, tu opinión y las consecuencias. Okay. Ya no está el hecho. Sí, no, porque el hecho ya quedó. Ese ya quedó. Por eso resuélvelo pronto para que puedas mitigar más rápido las consecuencias. Sí, el seguir arrastrando, el seguir haciéndonos daño y jalando a las personas y cargándolos. Madura, sí. Crece, acepta. La misión del perdón es que el pasado no controle lo único que tienes, que es tu presente. Vivan en libertad. Ok, y con eso terminamos el proceso de qué es perdonar, ¿no? Con 7 pasos muy prácticos. 7 pasos prácticos. El proceso, sí, cómo, ¿no? Cómo igual y lo... Claro. Sí, creo que entender esta parte de liberarte también de la necesidad de una compensación, sí, es muy importante. Y por favor, no pretendan asumir el rol de fiscal, ni mucho menos del de juez. Ni de juez, no nos toca a nosotros. No. El ir y acusar, eso no es chamba nuestra. Eso no, sí. No es para nosotros. Sí, así que creo que pudimos abordar, nos pueden hacer falta muchas respuestas, pero igual, ¿y por qué no dejamos el último programa? Yo creo que sí. ¿Sí, no? El siguiente programa. Episodio extra de la Episodio miniserie 4, de porque habíamos perdón. pensado que 3, pero yo creo que van a quedar ahorita muchas preguntas. Háganlas, escríbanlas, por favor. Sí, o sea, digo, hoy ya vimos el proceso de perdonar, estos 7 pasos, no se los pierdan, apúntenlos y llévenlos a cabo. Digo, la práctica de esto es lo que los hace efectivos. Claro. Y claro, si tienen justo más preguntas, más dudas, nosotros ya tenemos 2 preguntas que están increíbles, que ya las van a ver en el próximo episodio. Pero bueno, o sea, con esto cerramos y nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Y recuerden que juntos somos una voz.